¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Qué rico ver también como en la mañana también todos nos saludamos con harta alegría, harto ánimo. Em, Así que bueno, habiendo ya pasado esa parte entre salud, abrazo, ¿cierto? Vamos a dar inicio a la escuela dominical del día de hoy y lo vamos a hacer, bueno, continuar con Lucas 11, ¿ya? Así que antes de comenzar, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido llegar a tu templo con mis hermanos, Señor, en comunión, para disfrutar de la comunión, Señor, para disfrutar de tu palabra, para aprender de ella, porque te necesitamos, Señor, en esta sociedad que cada día se hace más difícil convivir, Señor. Permítanos aprender lo más que podamos de tus enseñanzas, Señor, para que también nosotros podamos crecer a la estatura, Señor, a tu estatura. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, si alguno creía que se iba a salvar de mí este domingo, no, tampoco. Ya, yo sé que todo con la expectativa del pastor. Lamentablemente hoy día me toca a mí de nuevo, lo siento. Vamos a, como les dije, abordar Lucas 11 y vamos a continuar lo que estábamos viendo la semana pasada. Y antes de leer la porción de hoy, me gustaría hacer una pequeña activación de conocimientos previos, como se dicen ahí por la educación. ¿Qué vimos la semana pasada? Ya, Lucas, gracias. Gracias, Juan Carlos, súper bien. Está relacionado. Ya, estamos en el libro de Lucas, ¿cierto? Lucas es el que relataba y escribía y llevaba todos los papiros. Padre Nuestro, Manalili, eso fue el, el anterior, el subanterior. Pero vamos bien, está en el mismo trozo. Lucas 11, fue del 1 al 4. Súper bien. ¿Cómo? Marte María, ya, por manudita, eso es como en Génesis. No, eso fue a principio de mes. Claro. Pueblo de Israel salió de Egipto. Buenas dádivas de Jesús. Ya. Desarrollemos un poquito más la idea de eso. Casi, esa era la. Ah, no, está todo bien, ¿o no? Sí, pues está bien, esa era. Es que era largo el trazo. Súper bien. Exacto, estaba el vecino que le iba a pedir al otro vecino el pan, ¿cierto? Inoportuno. Oye, este pan, ¿qué características tenía? No lo vimos, ¿ah? Pero así como tenía sésamo arriba, chía, masa madre, claro. Bueno, estos panes, recuerdo, solo como modo comentario, estos panes son así flaquitos, delgaditos, porque no tenían nada que los leudara, ¿cierto? Entonces era solo la harina, agüita nomás, pues y eran como tipo churrascas casi. Así como pasándolo un poquito más a la actualidad. Bien, y teníamos entonces que Jesús decía, bueno, si ustedes que son malos, gracias hermano Ariel, pecadores, ¿cierto? Por naturaleza, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre y el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Bueno, y en rigor uno podría a lo mejor al leerlo rápido, ¿cierto? Que es cuando hace cuando ocupa esta parábola, donde dice que el vecino por importuno fue, pidió el pan muchas veces y que el vecino se lo pasó igual por cansancio, ¿cierto? Uno podría quedarse con que, bueno, uno si ora, harto y le pide al Señor y hace lo que hacía Ítalo, por ejemplo, de poner como cuerpo sacrificio, hacer algún tipo de arreglos con el Señor va a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Y no tiene nada que ver con eso el pasaje, sino lo que es todo lo contrario. ¿Sí? Que es el Señor en realidad quien tiene todo bajo control y que nosotros obviamente solo tenemos que ceñirnos a Él. Eso como a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. Son muchas las enseñanzas que uno puede obtener de un puro trozo, ¿cierto? Son muchas las aristas. Y es por eso que el día de hoy vamos a abordar lo que continúa, que es Lucas 11, del 14 al 23.
Em, y antes de que entremos a leer, yo me imagino que a muchos de nosotros, si no a todos, nos ha pasado en alguna oportunidad que hemos sido humillados, ¿cierto? Es que el bullying es constante en el tiempo, hermano Ítalo. La humillación no necesita que sea constante en el tiempo, puede ser en el momento. No. Hemos sido humillados, hemos sido, no sé, pues, malinterpretados o sacados de contexto, muchas otras cosas, ¿cierto? Y algo así le pasó en esta oportunidad a Jesús. Y lo vamos a leer, y esto, como les dije, está en Lucas 11, del 14 al 23. ¿Se acuerdan cómo lo leímos la semana pasada, no? Intercalado, gracias, hermano Eduardo. ¿Leámoslo así? ¿Sí? ¿Ya? Ya, yo parto con el 14, ustedes 15 y así. El 23 lo leemos todos. Y dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. Ah, espera un poquito, lo voy a leer acá. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió, perdón, que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí ya, bueno, varios versículos que vamos a ir analizando, los vamos a dividir en dos este trozo, digamos, para poder hacer una mejor comprensión de esta interpelación que tuvo Jesús, digamos, con estas personas que lo ponían en duda de que sus obras fueran realmente un milagro de Dios. Y la división va a ser, lo vamos a dividir en dos partes, lo que es la acusación y la respuesta. ¿Ya? La acusación es los versículos 14 y 16. ¿Ya? Y antes de comenzar con la acusación, nosotros actualmente en nuestra sociedad tenemos algo que a veces genera mucho daño, porque es una corriente del mundo, llamémosla así. Y esto es el relativismo. No sé si alguien está asociado al término. Voy a poner un ejemplo como un poco más concreto. Eh, no, ocupar animales. Em, ya, golpe en la casa. Hoy me fui a lo mejor un poco, ¿ya? Pero violencia intrafamiliar, ¿cierto? No corresponde, en ningún caso. Pero resulta que este relativismo, ¿qué es lo que a lo mejor postula o qué es lo que no logra o hace de repente como desviarnos un poco? Y es cuando dicen, ya, pero es que a lo mejor en la casa no sabemos los problemas que hay, po. Bueno, es que a lo mejor cómo será el Mario o cómo será la señora, po. Ah, le pegan, ah, bueno, pero es que, ¿por qué no se hace respeto? Entonces empezamos como a ponernos en el lugar del otro como para bajarle un poquito el perfil a lo que ocurre. ¿Ya? A buscar de alguna forma justificar las cosas que suceden, como en este ejemplo. Sin embargo, para Dios no hay relativismo, po. ¿O sí? No, no lo hay. Es blanco o negro.
cielo e infierno, ¿cierto? Salvo, condenado, perdido. Entonces, frente a esto, eso lo tenemos que tener como una máxima, siempre, 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 siempre. Para el Señor no hay grises, para el Señor no hay escala de grises. Y lamentablemente nosotros tendemos a irnos a las escalas de grises, ¿cierto? A los bemoles, como le dicen por ahí también. A como buscar ahí el ajuste, el que no, es que podríamos entender el contexto, cosas así. Entonces, teniendo eso en cuenta como una máxima, como una regla de oro, digamos, que nunca debemos tener o perder de vista, vamos a analizar lo que es la acusación. La acusación, bueno, previo a la acusación también quiero contextualizar algo. En los libros de, perdón, en los evangelios de Mateo y en los evangelios de Marcos aparece un hecho muy similar, ¿ya? Está Mateo 12, del 22 al 30, y Marcos 3, perdón, 20 al 30, en donde se relata la misma situación, que es que Jesús saca un demonio, eh, quien, la víctima, estaba ciega y no podía hablar, ¿ya? Sin embargo, lo que estamos analizando el día de hoy no tiene nada que ver con esa situación. De hecho, por ejemplo, Jesús está en ese momento hablando con estas personas. El hecho que les acabo de relatar pasó un año atrás de ese momento. Además, Lucas, consideremos que Lucas médico, ¿no? Entonces, Lucas, obviamente, al darle este tenor, digamos, la especificidad de la situación, también nos demuestra que no corresponden a los mismos. Y además hay otro dato, que esto ocurre en Judea. Los otros dos, de Mateo y Marco, ocurren en Galilea. ¿Ya? Solo como contexto. Entonces, vamos bien hasta el momento, ¿cierto? Ya. Bien. Jesús estaba haciendo los últimos milagros, algo que ya la gente lo reconocía por lo que hacía, cuando llegan estas personas y como les decía en la acusación, les dice el 14, el 16, estaba echando fuera demonios, que era mudo y aconteció que saliendo el demonio, la gente se maravilló, pero algunos, 15, de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. A Jesús le estaban diciendo que echara a los demonios fuera con el poder de Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Tiene varios nombres, ¿no? Don Sótero. Eso es folclore. Eh, claro, y podemos ponerle varios. ¿Quién dijo con el flecha? Perdón, no lo puedo evitar. Bueno, para que entendamos un poquito de dónde viene Belcebú, ¿ya? Esta es una variación de Baal Zabub. Baal Zabub. ¿Y le suena Baal o no? Ya. Entonces, de alguna forma, Belcebú, como diría el pastor, ¿cómo dice usted, pastor? No, en el original, gracias. Belcebú sería algo así como el señor de las moscas, ¿ya? Baal Zabub, que es el original, es el príncipe Baal, ¿ya? Y es una exaltación a este, comilla, Dios. Entonces, cuando le dicen a Jesús, echa los demonios fuera por Belcebú, lo están así humillando y apuntando con el dedo con lo más bajo que podrían decirle a Jesús, ¿o no? Ya, tengamos eso en mente. Lo están criticando fuertemente y apuntando y haciendo una aseveración bastante dura. Que le está echando fuera a los demonios de alguna forma por Baal. Tanto fue lo despectivo que ahí, de alguna forma, es la blasfemia que ocurre en estos momentos. Al más alto lo llamaron como al más bajo, ¿sí? A Cristo, al más alto, al Señor Jesús, lo llaman y lo asocian con el más bajo de todos. Eh, Algo que es toda bondad, toda maldad,
lo asociaron con pura maldad. Lo llamaron diablo en vez de Dios, ¿ya? Como para que tengamos algo, eso como bien claro. ¿Y por qué soy bien como redundante en esto? Es por la respuesta que le da Jesús, que es lo que vamos a ver ahora. 17 al 23, no lo voy a leer, no lo voy a leer completo, pero lo vamos a ir desgranando. Insisto, lo trataron súper mal. Y esta es la respuesta que el Señor da. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, porque ¿qué característica tenía Jesús? Omnisciente, lo hemos visto en estas últimas 3 clases, ¿cierto? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Le responde airado Jesús? No, ¿sí? Muy tranquilamente, con mucha misericordia, les dice lo que acabamos de leer. De alguna forma, ¿qué es lo que está dando a entender Jesús a estas personas que lo están encarando? Léanlo y denle una vuelta. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué le está diciendo con esto? ¿Qué asociación está haciendo Jesús para que ellos se den cuenta? Trataron a Jesús súper mal, ¿cierto? Le dijeron que estaba sacando los demonios por Belcebú. O sea, Jesús, ¿para quién estaba supuestamente trabajando? Para Satanás, ¿cierto? Está trabajando la mano junto con él. Bien. Y resulta que Jesús le está diciendo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida cae, perdón, contra sí misma cae. ¿Alguna idea? ¿Ya? Sí. O sea, podemos hacer muchas menciones históricas. Lo que está tratando de decirles a ellos, o sea, hacerles ver, es que lo que ellos están diciendo carece completamente de coherencia. Es incoherente. ¿Cómo Satanás va a mandar a alguien, a Jesús en este caso, a sacar a los demonios? Como para qué se va a torpedear él mismo. A eso es lo que estoy tratando de que podamos desarrollar. ¿Cómo Satanás se va a disparar en los pies, como se dice? Si de alguna forma lo que quiere Satanás, ¿cierto? Es... ¿Cuál es el objetivo de Satanás en todo esto? Matar y destruir, perfecto. ¿Qué más? Destruir la obra de Dios, dividir. Puntualmente lo que acá, así como el gran concepto, es destruir por completo la obra de Dios. Ese es el fin de Satanás. Entonces, ¿cómo? Es completamente incoherente. Entonces, como unas palabras y muy sabiamente, Jesús le responde muy sutil, así como, oye, antes de hablar, piensen un poquito. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a estar haciendo eso? Además, dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Que es lo que acabamos de ver. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, perdón, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y aquí esto, ahora sí me voy a empezar a detener un poquito más. Las personas que están increpando a Jesús, ¿quiénes son? Ya, fariseos. ¿Qué más podría ser? Israelitas. ¿Qué características tienen estos personajes? Ya, religiosos. ¿Les gusta la manipulación? ¿Conocen la palabra? Completamente. Porque de alguna forma también hacen estas menciones. Ahora, ¿por qué me detengo en ellos? Porque acá acabamos de leer algo que dice, vuestros hijos, ¿por quiénes lo echan? ¿Sí? Ya. Estas personas que son judíos, que pueden ser fariseos y varios más, que les gusta la manipulación, que en realidad están súper confundidos, están asociando toda la obra del Señor a obras de Satanás, ¿cierto? A él mismo lo están tratando de un agente de Satanás directamente, siendo que no lo es, ¿cierto? Además tengamos en cuenta de que él no es que haya empezado 2 días atrás su ministerio haciendo todos estos milagros, sino que lleva harto tiempo.
De hecho, de los 3 años de ministerio, esto es como lo último antes de llegar ya a la parte final de su ministerio. Estamos como a 2 meses en una escala temporal. Entonces ya todos lo conocían. Se había esparcido la palabra de quién era Jesús, qué milagros hacía. Sin embargo, estas personas lo único que hacían era, como muy bien dijo la hermana Lili, y el hermano Luis, matar y destruir y obviamente torpedear y tratar de destruir por todos los medios la obra de Dios. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ya. Vimos que la acusación de ellos era incoherente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendieron por qué incoherente? Ya. En versículo 18 lo clarifica aún más. ¿Es Satanás omnisciente, omnipresente y omnipotente? No, ¿cierto? Entonces los demonios, si bien son mandados por Satanás, ¿Satanás sabe todo lo que hacen los demonios? No, pues. No lo sabe, no tiene cómo saberlo. Tendrá mucha agilidad, todo lo demás. Tiene mucho poder, pero no tiene estas 3 cualidades que solo los tiene Dios. Entonces, frente a esto, obviamente que los demonios llegan, actúan, porque tienen un puro fin, que es destruir, ¿cierto? La obra de Dios. Y es por eso que Jesús está y les dice, oye, esto es una incoherencia, piénsenlo bien. Y por eso les decía, lo están apuntando con el dedo súper mal a Jesús. Lo están humillando, que fue lo que partimos hablando al comienzo. Pero Jesús, con mucha misericordia, le responde esto así como, oye, piensen un poquito antes de hablar. ¿Sí? Bien. 11:19. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y cuando se refiere a los hijos, estamos hablando de este grupo de personas, ¿cierto? Israelitas que estaban torpedeando la obra de Jesús. Vuestros hijos, si nos fuéramos a, de alguna forma, Jesús está utilizando o ocupa esta palabra de manera muy... uy, olvidé el concepto. Así como muy... de manera... Ya, voy a buscar otra frase. Vuestros hijos se refiere puntualmente a 2 puntos. Pueden ser rabinos, pueden ser escribas, pueden ser fariseos, pueden ser asociados, pueden ser personas que están relacionadas a este mundo. ¿Ya? No es que sean los hijos de esas personas puntualmente. ¿Ya? Eh, lo que quería decir antes. Ahora. No, no necesariamente. Cuando dice vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Es porque de alguna forma a esas personas, ¿cómo lo van a hacer? Los que están por debajo de ellos, los que están como de alguna forma colaborándoles. Eh, Le dice, bueno, si yo echo los demonios fuera por vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Diciéndole así como, a ver, yo soy Dios. Si yo supuestamente echo los demonios por Belcebú, bueno, entonces sus hijos, ¿por quiénes sus aliados? ¿Por quiénes lo echan entonces si no conocen al Señor? ¿Por Dios entonces? No sé si se entiende, está como que está tratando de dar vuelta el argumento. Si no queda claro, lo explico de otra forma. ¿Queda claro eso, no? ¿Sí? Ya. Dando vuelta al argumento. Vuestros hijos, podemos cambiarlo. ¿Y sus aliados entonces por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Quiénes podemos inferir que serían ellos? Los demonios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Una estrellita para usted, hermano Juan Carlos. Los demonios. Los demonios son los que van a juzgar a estos hijos. Pero utilizó bien la herramienta tecnológica, está bien. ¿Ya? Que dice que lo gluyó. Glu. Bien, entonces, al dar vuelta al argumento y decirles, bueno, yo Jesús, si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿ustedes por quiénes los echan? Po? Ahora, eso también hace una mención histórica, ¿ya? Como estas personas son conocedores de la ley y tenían todo el Antiguo Testamento para ellos, ¿cierto? Hay un hecho que ocurre en Éxodo, que es cuando Moisés está
en el trámite o en el proceso de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Comandado por quién? Por Dios, gracias. Dios manda a Moisés, ¿cierto? Entonces Moisés va y ya hay una situación particular que dice, Moisés hacía algo y los magos del faraón lo imitaban, ¿o no? Y estaba como esta contienda de poderes, así como casi estilo, no voy a decir el nombre, pero de magos. Cuando llega un momento en que Moisés golpea el polvo, ya, y produjo enjambre de mosquitos. Y es ahí donde ellos dicen, dedo de Dios es este. ¿Ya? ¿Por qué hago esta referencia a este hecho histórico? Porque ellos conocen la historia, ¿sí? De hecho, recordemos cómo ellos traspasaban la historia a sus hijos. Oralmente, ¿sí? Bien, entonces, esa situación, puntualmente, Jesús le hace mención. ¿En qué parte? En lo que viene después. Cuando dice, mas si por el dedo de Dios echó yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, le está mostrando con argumentos, hechos, contextos históricos a estas personas que son ellos los equivocados. Y, insisto, a pesar de que lo trataron muy mal a Jesús, Jesús, con mucha misericordia, le responde de esta forma a todos ellos. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Perdón, dice, cuando el dedo de Dios, más si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios. Insisto, abordando a este tema de lo histórico para darle aún más peso al argumento. Posteriormente dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Estaban en presencia del rey de este reino, ¿ya? Pero ¿lo aceptaron? Lo rechazaron, ¿no? Ni lo aceptaron ni lo reconocieron. Muy por el contrario, le dieron la espalda y lo asociaron a Satanás. O sea, si podían hacer algo mal, lo hicieron todo mal. Después tenemos ahora cuando el Señor dice, el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, aparte de este hecho histórico, ¿qué podemos entender también? El dedo de Dios, así, ¡pum! El poder, gracias hermano Ariel. No es una técnica, no es un poder especial, ¿cierto? No es como un movimiento marcial para sacar un demonio, para nada. Sino que demuestra el poder o el poderío de Dios y que lo minúsculo o lo más mínimo de un movimiento de Dios puede lograr y hacer ese tipo de cosas. Y ahí también podemos recordar lo que pasó en Éxodo, que los magos hacían 1000 cosas para poder lograr como equiparar un poco los poderes. Bueno, con todo eso, pasamos a la siguiente parte, cuando dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz, éste lo posee. ¿Qué dije? Ah, perdón. En paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. Analicemos ese contraste. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita las cosas y reparte el botín. ¿Quién es quién? ¿Ya? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice algo diferente? Voy a repetir lo que dijo hermano Luis. Que el hombre fuerte que guarda su palacio es Satanás. Pero cuando viene un hombre más fuerte es Cristo, Dios Jesús. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo. Ya. Ojo que hay personas que dicen que no necesariamente estoy de acuerdo con lo que pienso. Está bien, está bien. Exacto. Como dice el lobo Beto de la granja de Zenón. Exacto. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, precisamente Satanás. ¿Por qué? Porque él es confiado, ¿no? Porque él cree que hace todo bien.
Sin embargo, no contaban con la astucia de Jesús aquí, que dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, o sea, lo destrozó, es en este caso Jesús o Dios, ¿cierto? El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dígame. Avanzando en la frase del hombre fuerte, en el contexto, ellos vienen de 400 años de silencio, donde no hubo revelación de Dios, donde básicamente los fariseos, por todas las cosas, se organizaron en un sistema religioso y tenían todo controlado. Y todo el mundo, comillas, que vive tranquilo. O sea, la paz, el reino de Santo está para. Durante estos 400 años, ¿no? Donde no hubo revelación. A eso se refiere el pastor. Para el video. Jesús concluye con esta poderosa y definitiva apelación y advertencia. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ya? Jesús, insisto, y quiero ser enfático con esto, por eso lo repito varias veces. A Jesús lo humillaron. Derechamente. ¿Sí? Cuando lo asociaron con Belcebú. Ya sabíamos de dónde viene Belcebú, ¿cierto? Lo aprendimos. Lo humillan. No solo lo humillan, sino que además es una ofensa, yo creo que una de las más terribles, porque más encima, siendo Dios, lo asocian a Satanás. Con todo esto, Jesús, con mucha misericordia, se acerca a ellos y les responde, ojo, lo que ustedes están diciendo carece de total incoherencia. Les da estos ejemplos, les dice lo del hombre fuerte versus el hombre que es más fuerte, y finalmente concluye y dice, y el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama, presentándole el reino de Dios a ellos también. Le está dando la oportunidad, le está diciendo, ojo, yo soy aquí hijo de Dios. Bueno, no le dice eso literalmente, pero le está mostrando con los hechos, le está mostrando con la sabiduría, con cómo le responde. Podría él haber respondido mal también, ¿no? Porque le están diciendo lo peor de lo peor. No, no cae en ese juego, porque él además sabía lo que ellos pensaban. Además le piden señales del cielo, o sea, ¿qué más podían decirle como para humillarlo más aún? Ahora, ¿se acuerdan lo que vimos este tema que nosotros teníamos que tener una máxima? ¿Se acuerdan cuál era esa máxima o la regla de oro? La vimos hace como 20 minutos atrás nomás. Gracias ya. No hay relativismo en Dios. No hay escala de grises. O es blanco o es negro. Cielo o infierno. Salvo, condenado. Y eso no tenemos que perderlo nunca de vista. ¿Por qué? Porque bajo esa premisa es que el Señor está en esos momentos donde fue lo más humillado. Él le está dando la oportunidad para que conozcan el reino de Dios. Y nosotros, bueno, y como les decía, la sociedad en donde nosotros vivimos y que muchas veces nosotros también caemos en lo mismo, caemos en esta escala de grises. Sin embargo, o es Cristo o es contra Él. Dice aquí, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, más claro no puede ser. Oye, pero Señor, pero no, si el que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, todo mal. Todo mal. Nadie es neutral. Nadie es un espectador desinteresado. ¿Ya? A la luz de la irracionalidad y la hipocresía que sus adversarios exhibían, aún así el Señor les muestra el reino y les dice, aquí estoy, de alguna forma. O sea, en vez de reconocerlo, lo alejan aún más. Y hay dos, y quiero que me acompañen a Apocalipsis 3, 15 y 16. Y esto lo vimos hace un par de semanas atrás en los devocionales, así que les va a sonar o probablemente se le vengan también a la mente inmediatamente lo que vamos a leer. 3, 15 y 16. ¿Qué dice? Le está hablando a el ángel a la iglesia de la Odisea. Y el 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Hay algo más despreciable para Dios que ser tibio? ¿Cómo podríamos definir a alguien tibio? Por favor, no digan que sea del Colo y de la Católica, porque... ¿Ah? Claro, pues, claro. Ya, ni fu ni fa, pero es algo más concreto, hermana Katy. ¿Mm? ¿Un hipócrita? ¿Ya? No, no, bipolar, no, es que bipolaridad responde a otro tipo de cosas. Un tema mental. que dice ser, pero no es. Claro, En efecto, con eso te engañas, o a lo mejor el mismo te engaña. exacto. Bueno, el hermano Emanuel dijo recién un hipócrita, ¿cierto? Pero es que ahí sería un frío, po. Si no crees frío. Pongámoslo así como en una, una escala de uno y 2 3. Ya, ya, claro. Hay, bueno, lo que dice el hermano Luis es que hay gente que va a la iglesia que no cree, entonces eso pues, a lo mejor podrían ser considerados tibios, ¿no? Lo que mencionaba el pastor es que personas que los tibios podrían ser personas que dicen ser pero no lo son. Gracias, Katy. ¿Cómo? ¿Perdón? O que no actúan como, como si realmente fueran, en este caso, hijos de Dios. Y tal. Tibio con creyente carnal. Ya, a ver, explíquese eso, por favor. Bueno, él decía no comparar tibio con creyente carnal. Ya, a ver, Un creyente es un creyente, ya, no hay vuelta que darle. Pero puede estar en la carne, ¿verdad? Apartado, alejado, apagando el espíritu, etc. ya, Pero lo mismo que un tibio que no es nada. ya. Lo que dice el hermano Ítalo es que un creyente carnal es una persona que cree, pero que probablemente esté alejado del Señor. ¿Sí? También pasarlo. Pero es que para dar eso, ¿no? De que está alejado del Señor y que está más en la obra de la carne que del Espíritu. Ya. Sencillez. Pero es creyente. Chuta. No me quiero aventurar. A ver, pastor. Esa expresión de Jesús cuando dice, te vomitaré de mi boca, ¿qué está diciendo con eso? Que vas a ser condenado. Y no necesariamente está diciendo eso. Puede ser que no va a ser considerado dentro del uso para la obra del Señor. Descartado. Que igual, es igualmente triste. Entonces, por eso digo, puede ser un creyente, quizás, absolutamente cortado, y uno tiende a ser casi un creyente. Me refiero a alguien que atornilla al revés, porque no lo sabe, por causar pecado, obviamente, o puede ser alguien que no es creyente, que se hace un creyente, que sigue atornillando al revés, por intención. Ujú. Ya, espero que se haya escuchado porque reducir todo eso es un poco complejo. Si lo llevamos a la palabra que estamos estudiando de Lucas, ellos conocían la palabra. Ujú. Eran conocedores, sí. Como que Lo que pasa es que, ojo, lo que pasa es que una cosa es ser conocedor de la palabra y otra cosa es creer en Cristo. Exacto, o sea, son cosas distintas, porque lo que menciona Ítalo es una persona que cree en el Señor, pero digamos como que está peleado con el Señor y que está alejado, ¿cierto? Y está el espíritu contrañido, ¿sí? Así como apagadito, digamos. Eh, y al pastor eso yo creo que lo dejó un poco más claro. A mí no me gusta mucho entrar en esa área, hermano Ítalo, porque pucha, de repente puede ser complejo porque uno dice, no sé, yo creo en el Señor, pero está siempre en la obra de la carne, pero la palabra dice que por los frutos los conoceréis. O sea, es súper delicado, ¿no? Porque la idea tampoco es entrar en juzgar. Sin embargo, lo que estoy tratando de ejemplificar acá es que o estamos con Dios o no estamos con Dios. Y de alguna forma lo que menciona acá el ángel de la iglesia de la Odisea es que por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
en alusión a que no es ni fu ni fa, como dijo Katy. ¿Ya? Lo otro que quiero leerles, o que vayamos, es Efesios 2. Yo creo que debe ser uno de mis, analizando ahí mientras lo buscan, es como de mis pasajes favoritos de la iglesia. O sea, de la iglesia, de la Biblia. Efesios 2. Como nos queda un poquito de tiempo, lo vamos a leer porque ya estamos terminando. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso es lo que, tomando lo que decía el hermano Luis, apuntando lo de Ítalo. Cuando, bueno, en este caso, ellos no creían en Jesús, conocían la palabra al revés y al derecho, pero no lo conocían, no creían en él y además lo trataban de torpedear, humillándolo además. Con todo esto, lo que nosotros estamos o podemos entender es que claramente aquí Jesús en misericordia le está dando una oportunidad incluso a ellos, ¿sí? Que lo están menospreciando en su máxima expresión. Hasta el momento, porque después viene la cruz, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Es como un sepulcro, y cuando Jesucristo ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Mm? Bonito por fuera, Ya, gracias. Sí. Entonces, con lo que acabamos de leer en Efesios, Es que la cosa es bastante simple, creo yo. En el estado de la vida y en salud, o se está muerto o se está vivo. claro. No hay un estado intermedio. Ujú, El estado intermedio sería así un zombie. Entonces, ¿qué son los zombies espirituales? Hay muchos que andan, caminan porque reflejos vagos, pero en realidad están muertos. ujú. No tienen ningún tipo de vida. Entonces, esa es la diferencia. No puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Exacto. O sea, la cosa es súper fácil y nos cuesta a nosotros mismos muchas veces. Mm. Pero es el que cree y el que no cree. Está, Sí. y no hay puntos intermedios. Y ese punto intermedio es el que en el fondo Jesucristo critica. Claro. Que es lo que, bueno, la hermana dio una síntesis completa de la clase de hoy. Pero excelente, es que está súper bien. La idea, obviamente, que vayamos desgranándola, vayamos paso a paso, de repente retrocediendo, avanzando, porque la idea es que podamos hacer todas las conexiones posibles para poder comprender esto de una manera concreta. Criticándolo, más que criticándolo, haciéndole preguntas, como dice la palabra, el pastor a la palabra, desarrollándola, ¿cierto? Contrastando, porque de esa forma vamos haciendo estas asociaciones que nos permiten después tenerlas como una herramienta para nosotros. ¿Y por qué leí todo esto? ¿Y por qué también leí lo de Efesios? Es porque cuando partimos hablando en la mañana, o al comienzo, de que está esta máxima, de que para Jesús, para Dios, perdón, no hay escala de grises, sino que es somos o no somos, es que lamentablemente estamos actualmente en un mundo que no es así para nada. Y además, y que por lo mismo nosotros también tendemos a caer en ese tipo de cosas. Y que cada vez que nosotros tomamos un punto de vista, llamémoslo radical, siendo que no debería ser radical para nosotros, ¿cierto? Somos criticados, somos apuntados con el dedo, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en ejemplo, yo creo que todos ustedes tienen muchos ejemplos en su cabeza.
Pero somos criticados, somos bombardeados, somos humillados. El punto es cómo nosotros también reaccionamos a ese tipo de cosas. Dejamos entrar y caer, digamos, en provocaciones para nosotros después reaccionar mal, dar mal testimonio y mostrar de alguna forma a un Cristo errado. Y por otro lado, y con esto terminamos, es re fácil que nosotros podamos o que nuestro círculo pueda caer en falsos maestros, en falsos gurús, en falsos coachings o coachers, eh, que de alguna forma nos enseñan, no sé, de distintas índoles. Cómo manejar las finanzas, ¿cierto? Hay varios coaching así que te enseñan a manejar las finanzas para ser un hombre exitoso, ¿cierto? Eh, el tema de educar la mente para poder ser más efectivo y varias otras cosas más. Pero nosotros tenemos toda la herramienta aquí en la palabra del Señor. Y que muchas veces nosotros caemos en ese tipo de cosas porque están más a la mano, porque son más fáciles de llegar. Porque uno de repente busca o en Instagram, en TikTok, o en distintas plataformas y uno se va, sigue un par de páginas y empieza a recibir puros tips. Entonces, frente a todo esto, yo quiero dejarlos reflexionando con los siguientes dos versículos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Y esos son esos dos versículos, o tres en rigor. Pero el punto es que en Cristo tenemos todas nuestras respuestas. El pastor en las predicaciones, con Flavio también la semana pasada, las escuelas que hemos estado viendo, todo encierra lo mismo. La hermana recién mencionaba los zombies espirituales, que no lo vimos hace muchos domingos atrás, ¿se acuerdan de eso? Pastor, creo que no le llamó zombie y un zombie, pero uno podía entender porque está entre la vida y la muerte, ¿cierto? Y la persona andaba. Entonces, con todo esto, de alguna forma el Señor nos está diciendo constantemente, acá están todas las respuestas, chiquillos. No se desvían para ningún otro lado. Y aunque les cueste y les duela, acá están todas las respuestas. Yo soy Dios, ustedes son mis hijos. El tema es, ¿seguiremos o sí, seguiremos con esta escala de grises en nuestra vida? ¿O vamos a empezar a eliminarlos y a cambiarnos por blanco o por negro en las situaciones o en las decisiones que tenemos que tomar en la vida o día a día? Dudas, consultas. Y creo que ayuda a todo lo que dijiste, que tenemos que siempre buscar nuestra vida en el Señor, en la palabra del Señor, no hay otro lugar. Nuestra vida está ahí. Mm. Y la parte que leí decía, para el crecimiento espiritual no hay atajo. Y a nosotros nos gustan los atajos. Uf. Si pudiéramos ahorrar atajos por todo, ocuparíamos atajos en todo. Hasta para adelgazar, ¿no? Entonces, pucha, que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente y a buscarlo en todo. Pero no es fácil. Mano, ítalo. La última frase, creo que es concluyente, que no es conmigo, contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Mm. Y lamentablemente hay creyentes que hacen flaco favor al Señor con sus vidas, en que dicen una cosa y hacen otra, profesan el cristianismo y están lejos de eso. Y en eso caen todas las religiones que hablan de Cristo. Casi todas hablan de Cristo. No sé, los mormones, los testigos de Jehová, los Bahá'í y muchas otras religiones que usan a Cristo y lejos están del Señor. Y claro, desparraman y atrapan para más personas para la perdición. Y hay muchas, y hay lamentablemente iglesias muy cercanas que enseñan, pero enseñan la palabra torcida. Y no llevan a Cristo a las personas, por el contrario, las confunden.
A eso voy un poco, eso un poco en lo macro, porque en lo micro es nuestra vida, nuestro hacer y nuestro decir. Por eso, gracias, Italo. Por eso delante veíamos este tema bueno, por los frutos los conoceréis, po. Muchos pueden decir que conocen al Señor y hacen cosas completamente lejanas a lo que el Señor nos manda hacer. Que no conocen la palabra, que la adecúan, que la manipulan, que sacan versículos de contexto. Y si es que sacan versículos, porque si no le inventan versículos, ¿cierto? Corren comas, eliminan puntos, sacan tildes. Y que son cosas que muchas veces de verdad que cambian todo el sentido de una frase. Entonces, con esto sí, pues, efectivamente. Y más que le hagan un flaco favor al Señor, recordemos que el Señor tiene todo esto bajo control y que Él lo permite. Aunque sea duro para nosotros también aceptarlo. Y que muchas veces nos dé rabia, ¿no? Porque tenemos ahí, no sé, pues amigos cercanos que van a una iglesia y que uno los ve desde afuera y dice, chuta, están equivocados. Eh, pero por lo mismo, porque nosotros podemos llegar a esa conclusión porque tenemos la palabra en nuestras manos. Ahora, y por lo mismo yo delante decía, ideal no entrar en juicios porque cuando uno hace juicios, uno mismo se empieza a quemar, pues. Uno puede tomar malas decisiones, hacer malas comentarios inadecuados, puede empezar con la murmuración, y eso hace mucho daño también. Ahora, cada uno de nosotros debe hacer juicios propios, po, para tomar decisiones. Esto es bueno, esto es malo. Esto es del Señor, no es del Señor. ¿Corresponde o no corresponde? Pero así como hacerlos públicos para criticar a otros, no, po. Yo sé que eso no es el sentido de lo que tú mencionabas, pero efectivamente hay, más allá de que le hagan un flaco favor al Señor, el Señor maneja todo esto, lo tiene todo bajo control. Y el tema es que Él permite también que ese tipo de cosas sucedan. Una consulta, pastor. Bueno, está escribiendo eh, en Apocalipsis Juan, ¿verdad? A la iglesia de la Odisea, y es la iglesia, o sea, son los creyentes. Y está muy bien lo que decía el pastor, porque como está hablando a la iglesia, el Señor, si eres tibio, te vomitaré de mi boca, no quiere decir que no irás al reino, sino que no te voy a usar. Eso es lo que decía, ¿no? No, se está hablando de iglesias locales. Ya. Pueden haber no creyentes. Podrían haber, ya. Sí. Sí, pues en gran parte de las 7 iglesias se menciona, hay, creo que uno o dos que dice que los va a guardar. Hay otra que, por ejemplo, dicen que en la misma iglesia está ¿cómo se llama? Jezabel, están los Nicolaitas, ¿cierto? También. Entonces, Ahora, lo importante es que siempre tenemos que pensar que el mensaje es a los vivos, a la iglesia, a los vivos en Cristo. Entonces, no tengo que irme por, como estos van a ser condenados, están condenados, sino ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Y no desviarme de lo que el Señor me está diciendo a mí por empezar a mirar a otro. sí. Bueno, a mí me gusta cuando la escuela participa, ¿no? Siempre lo he dicho. Ya, pues, dudas, consultas, preguntas, pasamos al break. ¿Es bíblico? Dele nomás. Isaías 35:8. Dice, y habrá aquí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El tema es cuando uno tiene la duda o cree que es del Señor o no es del Señor. O cree que es del Señor y completamente no lo es. El tema es que efectivamente si uno ha sido salvo o ha sido salvado por el Señor, hecho nueva criatura, tiene el Espíritu Santo, obviamente que no va a ser, está en un camino de perfeccionamiento para poder llegar en la eternidad a ser como Cristo. Pero en el camino obviamente que vamos a tener muchas caídas y muchas cosas por mejorar. El punto es, insisto, tener claro si somos o no somos del Señor. Y si somos o no somos del Señor, es una pregunta obviamente reflexiva, intrínseca, ¿cierto? Que tiene que ser propia. Y segundo, utilizar la palabra. Y si alguno tiene la duda, porque más de alguien puede tener la duda si es del Señor o no es del Señor, ¿cierto?
Yo creo que más de alguien alguna vez, hasta yo me he preguntado, bueno, ¿yo soy del Señor o no soy del Señor? El punto es apoyarse con hermanos más sabios, apoyarse con el pastor, ¿sí? Porque realmente uno puede ir a la Biblia, pero si es inmaduro espiritual y se está haciendo este tipo de preguntas, también puede caer en equivocación. Por eso siempre apoyarse con alguien que sea mayor espiritualmente. Y preguntar, orar, ¿sí? Porque esas son las cosas que donde el Señor obviamente responde. Bueno, habiendo visto esta clase, queridos hermanos, les agradezco la participación, el respeto también, y los invito a, si no hay más preguntas, a orar y pasamos al break. ¿Sí? Mano Guillermo, por favor. Amén. Hermanos, pasen al break nomás. Tomen ese cafecito,